Nos hemos dispuesto, hermanos, a considerar la estructura general para la obra de la mortificación del pecado remanente. Aquellos asuntos de fundamento o de fondo que sostienen esta tarea espiritual. En este orden vimos, en primera medida, la necesidad del que va a mortificar el pecado de estar en Cristo. Quisimos enfatizar que nadie puede mortificar el pecado a menos que esté en Cristo. Por eso la necesidad de quien lo va a hacer, de mortificar el pecado, de estar en Cristo. Lo segundo que vimos hace 8 días fue la necesidad permanente del Espíritu Santo para la mortificación del pecado. Ahora vamos a considerar uno de los puntos quizás más relevantes, pero más conocidos en la práctica de los hijos de Dios en esta tarea. Y como tercero, si usted lleva todo la nomenclatura, la necesidad de ejercitar la fe en Jesucristo para la mortificación del pecado remanente. Poniendo esto en orden significa que nadie podrá mortificar el pecado de forma efectiva si no está en Cristo. Lo segundo, que nadie podrá mortificar el pecado remanente de forma efectiva si no es con la ayuda y la asistencia del Espíritu, y que nadie podrá mortificar efectivamente el pecado si no ejercita su fe en Jesucristo. Note, hermano, que no dije que no podrá mortificar el pecado si no tiene fe. No dije si tiene fe. Estoy dando por sentado en el punto 1 que si es un creyente, tiene fe. Estoy diciendo que nadie va a poder mortificar el pecado de manera efectiva a menos que ejercite o ejerza o ponga a trabajar su fe en Jesucristo. Y aquí develamos el principio o la doctrina que explicaré hoy. Ejercite su fe en Jesucristo como el Salvador crucificado para mortificar el pecado remanente. Ejercite su fe en Jesucristo como el Salvador crucificado para mortificar el pecado remanente. Así que aquí estamos diciendo, hermanos, que en la práctica la mortificación del pecado es un asunto más de fe que de buenas intenciones o deseos. Es del ejercicio de la fe que van a brotar un sinnúmero de tareas o deberes con respecto a la mortificación del pecado. Es en el ejercicio de la fe en Jesucristo como Redentor, quien se dio en la cruz, que tenemos el remedio para todas las almas acosadas por el pecado. Es solo poniendo a trabajar la fe en la cruz de Cristo, y cuando hablamos la cruz de Cristo, no estamos hablando del madero donde fue colgado ni ninguna representación, es una manera de señalar el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que solo poniendo a trabajar la fe en la cruz de Cristo que podemos hallar estímulo y fortaleza para esta labor. Ahora, ¿qué es esto de ejercitar la fe en Jesucristo para la mortificación del pecado? ¿Cómo es? ¿Qué significa en asuntos concretos poner a trabajar la fe en nuestro Redentor para el cumplimiento de la tarea? No le estoy diciendo que tenga fe en eso. Yo creo que todo creyente, si le pregunto, ¿tiene usted fe en que Jesucristo, como el Redentor, nos ayuda en la mortificación del pecado? Usted diría, sí, creo eso, lo creo. Muy bien. ¿Cree que el Señor nos dará la capacidad para esa tarea? Usted dirá, sí, lo creo. Muy bien. Pero no es tener fe, es ejercitarla. Entonces quiero ser claro en esto y práctico en
¿qué es ejercitar la fe? Si usted me dice, cuando alguien va a un gimnasio, es obvio que aquí ninguno va al gimnasio, pero si alguno fuera a un gimnasio, le dijeran, mire, este ejercicio es para desarrollar un músculo que usted quizás no sabe que tenía. Ahí está. ¿Me hago entender? Pero si usted hace este ejercicio, o sea, si usted ejercita de esta manera, entonces este músculo se desarrollará. Entonces, hermanos, aquí el asunto no es solo tener fe como un músculo, sino cómo se ejercita la fe en Jesucristo para la tarea de mortificar el pecado. Y lo primero, hermanos, de qué es eso de ejercitar la fe o cómo se ejercita, es llenar el alma de todas las consideraciones de la provisión que hay en Jesucristo para este fin. Llenar el alma de todas las consideraciones de la provisión que hay en Jesucristo para este fin, o sea, para la mortificación del pecado. La Escritura, hermanos, o Dios, por medio de la Escritura, no solo nos anima a hacer las cosas, y no solo nos anima a hacer las cosas correctas con buenas intenciones. Por algunos textos en la Biblia, también deducimos que el Señor desea que pongamos nuestra consideración o atención en ciertos asuntos como fundamento para estas obras. Es decir, la Escritura es clara en decirnos que es correcto, es más, es lo que debe ocurrir, tener o considerar ciertos asuntos como fundamentos de algunas obras. Este es el caso de Romanos 6 y 9, que nos llama a recordar lo aprendido como un acto que fundamenta nuestra lucha contra el pecado. Sabiendo esto, es decir, ustedes deben ocuparse de mortificar el pecado sabiendo esto. O sea, siempre que se dé a la tarea de mortificar el pecado, sepa esto, como diciéndonos, recuérdelo cuando haga la tarea, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cómo se ejercita la fe? Que cuando usted va a tratar con el pecado remanente, debe recordar esto, sabiendo esto. Usted no simplemente se entrega a una obra o a una tarea, sino con estas consideraciones. ¿Qué dice el versículo 9? Otra vez, sabiendo que Cristo, otra vez, mire que el asunto no es haga, sino haga esto sabiendo esto, considerando esto. Y creo que ahí está, hermanos, el ejercicio de la fe, porque no es simplemente hacer, sino que antes de hacer, usted considera la realidad espiritual que está sosteniendo o que le dará estímulo para sostener esta obra. Hermanos, puede que usted se dé la tarea y sí desee mortificar el pecado y ore, pero ejercite la fe, es decir, recuerde, considere que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Recuerde que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Luego el apóstol afirma en Romanos 6:11, así también vosotros, ¿qué? 6:11,
así vosotros también consideraos otra vez. En la obra de la mortificación, entonces, ¿qué toca? Considere. ¿Qué nos toca considerar? Considérense muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús nuestro Señor. En Hebreos 3:1, como otro ejemplo, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, de manera práctica le diría: consideren, mediten, comuníquense, recuérdense, reflexionen permanentemente y descansando en ello acerca de todo lo que hay en Jesucristo para luchar y mortificar el pecado. No solo dese a la tarea, hay que darse a la tarea. La mortificación es una tarea. Pero dese a la tarea considerando, meditando, comunicándose, recordándose, reflexionando permanentemente y descansando en todo lo que hay en Jesucristo para luchar y mortificar el pecado. ¿Qué hay en Jesucristo? ¿Qué hay en Jesucristo para que nosotros podamos luchar y mortificar el pecado? ¿Qué tiene Él? ¿Qué hay en Él? ¿Qué pertenece a Él? Que a mí me sirva para mortificar el pecado. Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, por eso es que primero hay que ejercitar la fe para mortificar el pecado. No podemos simplemente ir como diciendo, sí, mortificar, vamos a mortificar. Considere qué tiene Cristo, qué es Cristo, qué hay en Cristo para luchar y mortificar el pecado. Identificando eso, considérelo. Así se ejercita la fe en Él. Uno de los mejores consejos que escuchamos al respecto, derivado de un libro llamado La disciplina de la gracia, que yo me permitiría recomendar, no es la Biblia. Obviamente no estaremos de acuerdo en todas las conclusiones, pero es un libro contemporáneo llamado La disciplina de la gracia, después les digo, de apellido Bridge, Jerry Bridge, no Bridges, que el obispo anglicano, no, el del comentario a Proverbios, ese no. Es un hombre que murió relativamente hace poco, creo que antes de la pandemia murió. La disciplina de la gracia, Jerry Bridge. Un gran consejo: predíquese el evangelio a usted mismo. Predíquese el evangelio a usted mismo. Aún los pastores, que cuando se nos pide una orientación, empezamos a rastrear como en un motor de búsqueda aquellos textos de la palabra de Dios y del evangelio en particular que alumbran una situación. A veces, hermanos, como pastores debemos predicarnos a nosotros mismos, y eso es útil. Cuando estamos en ciertas situaciones, yo a veces pienso, ¿y yo qué le diría a un hermano si viniera con este problema? Y lo veo más claro que cuando me toca considerar eso para mí mismo, pero por eso es bueno el consejo. Yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿qué le diría usted a un hermano? Piense en su consejo más bíblico y evangélico posible. Que le dijera, hermano, estoy luchando con este pecado. ¿Qué le diría a usted? Espero que usted no lo mande a hacer un rito ni cosas así, ¿verdad? ¿Qué le pondría en su corazón?
Usted le diría, hermano, primero se ha arrepentido de su pecado. ¿De qué es lo que exactamente se ha arrepentido? Buscando quizás usted que el hermano no se haya arrepentido de lo mal que se siente o de la consecuencia, sino del pecado mismo. Y si el hermano le dice, pero ¿cómo puedo saber que yo he sido perdonado? ¿Qué le diría a usted? Y si el hermano le dice, ¿tendré fuerzas para mortificar el pecado? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué textos usaría? ¿Qué argumentos usaría? Bueno, eso es lo mismo que le estoy diciendo que debe hacer con usted mismo antes de mortificar el pecado. Por eso le dije que el mortificar el pecado es más un asunto de fe que de un método. Y yo espero que por la cara que usted está haciendo en este momento, usted se desafíe a decir, en verdad no sé qué hay en Cristo para ayudarme en la tarea. Yo me he enfocado en cómo lidiar con el pecado, no mirar qué hay en él, qué tiene él, que yo pueda ejercitar mi fe en esto y que yo pueda traer a mi asunto específico de mi mortificación con el pecado. Nunca subestime el estímulo espiritual que puede ofrecer una consideración adecuada. No piense que eso es poco. Considere. Le pondré un ejemplo. En su mayor crisis, cuando aquel hijo rebelde estaba a punto de desfallecer, ¿qué lo estimuló a volverse a casa de su padre? ¿Sabe qué lo estimuló? Una consideración. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Piense un momento. No ha escuchado la voz de su padre, está a kilómetros lejos, sabe que está en una situación compleja. ¿Qué ejercitó? No digamos la fe, la consideración. Está considerando. ¿Y qué consideró? Hay algo que tiene mi padre que yo no tengo y yo necesito. Y si ve, al considerar lo que tenía su padre, que él no tiene, entonces se animó a volver. Hermano, hay algo que tiene Cristo como redentor, como quien fue a la cruz para la salvación del pecado. Hay algo que tiene Él que nosotros no tenemos. ¿Qué es eso? Él lo identificó. Los jornaleros en casa de mi padre tienen pan y yo no tengo. Él tiene pan, yo no tengo. Iré por el pan. ¿Ya? ¿Qué hay en Cristo que usted no tiene? Y que al considerarlo, usted se estimula a ir a Él. ¿Me hago entender? Hay algo que debe tener Cristo. Bueno, hay muchas cosas que tiene Cristo. Cuando el pecado acosa, cuando tentaciones atraen, cuando vienen las aflicciones por el pecado, un creyente puede hallar estímulo en su tarea si considera todas aquellas provisiones de gracia, todo ese almacén de fortaleza, todos esos recursos de ayuda y poder que hay en Jesucristo para nuestra lucha contra el pecado. Son provisiones, tesoros, recursos que Él ganó por la sangre de su cruz para precisamente redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Juan 1:16 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así que con este texto lo que le quiero decir es que en Cristo no hay tres cositas bien escasas, como para que uno diga, pues déjeme considerar qué tiene Cristo. Es difícil saber qué tiene Cristo. Son como 2 o 3 cositas que tiene y nos toca esforzarnos harto en ver qué tiene Él que yo no tengo para poder mortificar el pecado. No, el texto dice,
que Él tiene plenitud y que todos los creyentes podemos tomar de Él y gracia sobre gracia, de manera que no nos acercamos a una provisión escasa de gracia en Jesucristo, sino abundantes recursos, ya que, como dice Hechos 5:31, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Le pregunto, ¿cree en esto? ¿Consideraría, por ejemplo, Isaías 40, 29 al 31, cuando está mortificando el pecado? ¿Consideraría al menos Isaías 40, 29 al 31 en la mortificación del pecado? Es decir, antes de darse a la tarea, ¿consideraría esto? Isaías 40, 29 al 31 nos dice que Jehová, el Dios eterno, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, los inexpertos en el Señor se fatigan, se cansan. Los jóvenes, los inmaduros flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Considere estas verdades y verdades similares que nos dicen qué tiene Dios que usted no tiene y qué tiene Cristo que usted no tiene, y ejercite su fe en ello. Entre más va considerando, váyase apoyando más y más en esto que usted está haciendo. Mortificar el pecado es un asunto que cansa, que puede llegar a frustrar, por supuesto, hermanos, porque el pecado asedia, y resistir un asedio no es fácil. ¿Entiende el asedio? Los niños, los jóvenes, me imagino que han visto películas de esa época medieval, donde un ejército asaltaba un castillo, ¿verdad? Y llegaba un gran ejército y rodeaba una ciudad, y todo el ejército está detrás de los muros disparando flechas, cañones, catapultas, y los de afuera, ¿qué están haciendo? Poco a poco, hermanos, empiezan a disparar incansablemente día y noche, y se van acercando al muro, poco a poco, hasta que llegan a la puerta, hasta que empiezan a derribar la puerta, hasta que entran. Hermano, si usted fuera de la ciudad que está en asedio, eso es fatigoso, eso frustra. ¿Qué dice la Escritura? Que el pecado nos asedia cada día. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué debe considerar? Entre otras verdades, entre muchas que hay, ¿qué debe considerar? Él da fuerza al cansado. ¿Ha pensado eso por un momento, mirando por la ventana, quizás? ¿O con su Biblia en la mano? ¿O como el salmista en su cama, tendido, mirando el techo? ¿Ha considerado estas cosas? Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Usted dice, es pura verdad. Yo soy ese hombre que está cansado y que no tiene ningunas fuerzas. Y Él tiene las fuerzas que yo no tengo para seguir resistiendo el pecado. Antes de cualquier otra cosa que haga en la mortificación del pecado, considere la provisión que hay en Cristo. Traiga al corazón ese tipo de verdades, realidades como estas, considérenlas, hállele sentido en su mente, ubíquenlas dentro del marco de su lucha contra el pecado, dimensiónelas en proporción a su lucha y fijen su mirada en Jesucristo, dándose en la cruz para proveer fuerza y vigor en la tarea de mortificación. Dialoguen con ustedes mismos, que eso lo hacen los locos o los piadosos, hermanos.
Dialoguen con ustedes mismos. La diferencia entre el loco y el piadoso es que el piadoso se está dialogando con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Predíquense el Evangelio, comuníquense aquello que ustedes han sido instruidos por Dios de lo que es el Evangelio como poder para salvación, en un acto de fe. Note que cuando Pablo relata su lucha con ese aguijón, ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba, el Señor le dijo esto, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Note, hermano, lo relevante aquí es que Pablo no fue inmediatamente liberado de su tentación cuando oró. La respuesta no es, te libero del aguijón, sino que te baste mi gracia. Entonces, ¿qué debió hacer Pablo en respuesta? ¿No se ha puesto a pensar? Después que el Señor le dijo, aguijón, no, te daré mi gracia. ¿Qué debió hacer Pablo enseguida? ¿Cómo es esto? ¿Tu gracia? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago? Hermanos, considerar. No se le dio la liberación, pero se le dio una consideración que le ayudó a resistir, y eso fue suficiente para mantener su espíritu fortalecido. Entonces, en sentido práctico, ¿qué es esto de ejercitar la fe? Lleve consideraciones, comuníquese, haga ese ejercicio permanente de traer a su consideración, a su meditación, lo que hay en Cristo y que a nosotros nos falta. Segundo, ¿qué más puede ser ejercitar la fe en Jesucristo? Esperar el alivio de Cristo como el redentor del pecado que es. Esperar el alivio de Cristo como el redentor del pecado que es. No hablamos de un mero suspiro frustrado, sino de un ejercicio de fe, levantando el corazón a una expectativa espiritual acorde a las promesas de Cristo. Es decir, la fe a veces es relacionada o es sinónima de esperanza, porque espera algo. Entonces, un ejercicio de fe es esperar, realmente esperar que Cristo como redentor del pecado nos ayude y nos alivie en nuestra lucha contra el pecado. No sé usted qué le parecería o cómo reaccionaría bajo esta carga. Vamos a suponer que usted cae en una de las alcantarillas destapadas de Bogotá, allá, 3 metros abajo, y posiblemente se lastimó y está abajo. Tal vez se esguinzó un tobillo y se hizo un chichón y se dislocó el codo. Más o menos, ¿verdad? Bueno. Eso está feo, hermano. Si la persona en la que usted más confía se asoma y le dice, lo siento mucho, espere tranquilo que lo voy a sacar de aquí, ya vengo. Aunque usted esté en el hoyo y probablemente lastimado, ¿no se animaría a resistir el dolor y lidiaría mejor con la angustia?
¿verdad que sí? Mire que él no hizo nada, no le ha tocado un hueso a usted. Pero se asomó y le dijo, tengo afán por usted, lo siento, me duele lo que le está pasando, lo sacaré, ya vengo. Aunque todavía estemos con el chichón o dislocados o esguinzados, hermanos, muy probablemente eso nos animaría a resistir el dolor y a lidiar mejor con la angustia. Entonces espero que haya entendido la parábola. Cuando estamos siendo azotados por el pecado, creo que usted piense que la Escritura dice que el Señor se compadece de nosotros. Y nos mira y nos promete su ayuda. Y yo espero que eso sea suficiente muchas veces para estimularnos en nuestra lucha con el pecado. Notemos la manera en que el salmista en el Salmo 42 lidiaba con las aflicciones que podían arrojarlo a una cantidad de pecados. Note cómo en el Salmo 42 parece que el salmista integra los dos principios que estamos viendo. Ejercite su fe en Jesucristo, mirándolo a Él, en toda la provisión, considerando la provisión que hay, y además esperando alivio del Señor. Note, Salmo 42, 10 y 11, que Él se habla a sí mismo, como predicándose Él mismo, de manera bíblica y espiritual, en respuesta al acoso que experimentaba. Mire cómo se habla Él. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es interesante ver que aquí el salmista hace una evaluación consciente de lo que está pasando. Y creo que todos hasta aquí acompañamos al salmista, porque para determinar nuestro problema somos expertos. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y ahí paró, hermanos, su consideración. Ahí paró, es decir, cuando detectó el problema, determinó, oh, el pecado me acosa. Bueno, qué bueno. Es decir, ya eso es algo, ¿no? El pecado me acosa, o mis problemas me acosan. ¿Y qué más? ¿Hasta ahí paro? No. Mire estas palabras que él se dirige. ¿Por qué me abato? ¿Por qué estoy abatido? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿A usted mismo? ¿A usted mismo? ¿Y yo por qué estoy afanado? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, aquí un tiempo para eso también. ¿Por qué estoy afanado? No, que el pecado me acosa. ¿Ese es su afán, alma mía? ¿Y en esta tarea estás sola? ¿Alma mía? ¿Qué le diría su propia alma a la pregunta de su propia alma? No estoy solo. ¿Cómo sabe que no está solo en su lucha contra el pecado? El Señor dijo que me acompañaría en esto. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Sabe, después de que él piensa esto, cuál fue su resolución? Espera en Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación, porque Él es mi ayuda. Hermano, usted debe entrenar su mente a esperar lo mejor de Dios. Si usted no espera lo mejor de Dios, usted está bien mal. ¿No cree? Hermanos, a mí me encanta y me da miedo además que usted a veces me dice, yo no esperaba menos de usted, pastor. Yo decía, ay, mi hermano, me tiene las piernas, que de vez en cuando no espere lo mejor de mí, algún día le fallaré.
pero al que no le tiemblan las piernas es a Cristo, porque usted sí puede esperar todo lo mejor de Él siempre. Lo mejor le dije, no lo que usted quería, lo mejor. Él es mi salvación y mi Dios, esperaré en Él. Es una exhortación propia a esperar la ayuda del Dios que siempre le ha asistido para alabarle más. El salmista recuerda, y recuérdelo usted, que los cristianos no tenemos ningún registro de la infidelidad de Dios. Y esto lo animaba a esperar en Él. Eso es poner a trabajar la fe. ¿Sí se da cuenta? Que Él no salió corriendo a hacer algo, ni se puso a ayunar, ni a dar vueltas, ni a zapatear, nada de eso. ¿Dónde hizo eso Él? Así, hermano, vea. Se puede hacer en la sala, en el comedor, en la cama. Meditar, considerar. Note además el Salmo 27, 13 y 14. Qué hermosos salmos. Son muchos salmos y es mucha la escritura que hay aquí. Pero al menos miremos esto, Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado. Pare ahí. Hubiera yo desmayado. ¿Qué lo detuvo de desmayar? Él dice, yo ya iba para el piso, ¿no? ¿Qué me detuvo? ¿Qué me detuvo de desmayar? Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué lo detuvo, hermano? Muy bien, considerar por la fe la bondad de Dios. O sea que si no hubiera considerado la bondad de Dios, ¿qué hace? Desmaya espiritualmente. Iba a desmayarse. A todos nos pasa, hermanos. Pero consideró algo. Momento. Creo que la bondad de Dios se sobrepondrá a esto. ¿Qué resolución tomó entonces? Mire, que una buena consideración lo hace a uno resolver algo. Entonces, ¿qué? Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. De nuevo el salmista reflexiona en su debilidad y ¿qué le ayudó a mantenerse firme? Él tenía la esperanza de ver la bondad del Señor, pero no se queda allí. Basado en sus recuerdos de fe, hace una resolución de alentarse y esperar en esa bondad. Eso es ejercitar la fe, reflexionar, considerar, meditar, recordar la palabra, las promesas, los tratos. Pero hacerlo, hermanos, apoyándose en el Señor y nada en nosotros. Estos ejemplos nos muestran que en el ejercicio de la mortificación debemos ejercitar la fe en Jesucristo, esperando que el Señor venga a ayudarnos y aliviarnos en la lucha de la mortificación. Espere eso del Señor. 3 textos como ejemplo pueden ayudar. ¿En qué? Textos que nos muestran en dónde deberíamos poner nuestra mente. Textos que nos muestran que el Señor se asoma a la alcantarilla y dice, me da pena su situación, lo voy a librar. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual, Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué lindo el Señor que se mira abajo y dice, ya vengo. Pero no olvide que yo un día estuve allí, esguinzado y roto también. Y por eso tengo misericordia de su situación. Él es misericordioso, hermanos, para socorrer al tentado. Está tentado, hermano, por un pecado, está tentado, considere estas cosas.
¿cómo pudiera poner a trabajar su fe en Jesucristo basado en eso? Probablemente usted piense con usted mismo, estoy siendo tentado, el pecado me acosa, soy un pecador tendiente al pecado, mis intenciones, mis impulsos son siempre al mal. Necesito una ayuda mayor al que mis aparejos naturales puede darme, pero veo que el Señor asumió la naturaleza de un hombre como yo para tener misericordia de un hombre como yo. Acudo a su misericordia para hallar ayuda y socorro en esta tentación. Él es el único que puede darme alivio, salida y fuerza. Así uno se habla con uno mismo. Ponga su fe a trabajar también esperando el alivio del pecado en Jesucristo, considerando Ezequiel 36, 25 y 26. Son muestras, hermanos, son solo muestras, hay muchas más. Señor, tú prometiste esto, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Qué cosa fea lidiar con una inmundicia, ¿no cree? Es feo, hermanos. Eso es peor que lidiar con una debilidad. Usted puede ser débil como un parapléjico, pero inmundo es ser como un leproso. Señor, en Ezequiel dice que esparcirías sobre tu pueblo agua limpia para limpiarnos de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Y además dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón duro, os daré un corazón sensible y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué poderoso texto y qué esperanzador. ¿Es un perteneciente al nuevo pacto? Entonces puede pensar lo siguiente: Señor, tú me has dado tu espíritu. Ahora no miro las tablas de la ley con la esperanza de mortificar mis pecados. Ahora te miro a ti. Estoy bajo el poder de la gracia transformadora. Me has prometido toda la ayuda para ser verdaderamente obediente. En Romanos 6:14 tu escritura dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo espero eso y me fío en eso. ¿Sí, hermanos? Considerar. Ejercite su fe primero, porque la mortificación es más un ejercicio de fe que un método. Yo sé, hermanos, lo que estoy predicando hoy. Para mí ha sido muy fácil venir a predicarles y decir, ¿quiere mortificar el pecado? Regla 1. Regla 2. Regla 3. Regla 4. Y entonces usted se va a su casa seguro de haber entendido las 4 reglas de mortificar el pecado, pero hubiera cometido un grave error, porque entonces lo habría desprendido de su fe en Jesucristo. Y la mortificación del pecado es por la fe en Jesucristo. Somos evangélicos, somos cristianos. Cristo es nuestro Salvador. Los métodos no son nuestros salvadores. No hay pasos que se le midan a la altura de Cristo como Salvador. Necesitamos de Él y confiar en Él. Después vamos a los métodos. Pero yo creo, hermanos, que cuando los amigos del hombre lisiado rompieron el techo y bajaron a ese hombre al frente de Cristo, ellos no estaban razonando a favor de las cuerdas ni de la camilla en la que bajaron a Cristo.
Ellos estaban razonando a favor de Cristo. Es decir, el único que lo puede salvar es Cristo, no la camilla, no las cuerdas, aunque hayan usado la camilla y las cuerdas, lo cual era necesario hacer, pero no es lo que le trajo la sanidad a este hombre. Y podemos tomar todas las cosas que la palabra de Dios nos dice para mortificar el pecado, y debemos tomarlas como las cuerdas y las camillas, pero al fin y al cabo es Cristo el que nos libra y nos alivia del pecado. Entonces nunca ponga su esperanza ni en la cuerda ni en la camilla, porque al final nos toca ejercitar fe en aquel que fue a la cruz por nuestro pecado y se entregó para purificar para sí un pueblo suyo. Es Cristo el que nos da su espíritu para que podamos andar en vida nueva. Iré eso sobre la próxima clase, pero al menos quédese con esto. Ejercite su fe en Jesucristo a través de todas las maneras y medios por los cuales Cristo acostumbra a darse a sí mismo a nuestra alma. ¿Es Cristo en quien me toca ejercitar la fe? Muy bien, entonces pida sabiduría a Dios para rastrear a Cristo a través de todos los medios en los que Él mismo dijo que vendría a nuestra alma. Él no solo viene por una vía, hermanos, porque estamos hablando de gracia sobre gracia. Cristo no solo viene por una vía. Nuestra fe debe rastrear, hermanos, todos los medios por los que Cristo viene a nuestra alma. Una de ellas, hermano, una de ellas, tan solo una de ellas. Hoy los miembros de la iglesia, como es costumbre los días del Señor, participaremos de la mesa. ¿Por qué? Porque entre muchas vías, esa es una vía por donde Él viene a nuestra alma y se encuentra con nosotros. ¿Nos toca ejercitar la fe en Cristo? Entonces, hermanos, rastréelo por todos los lugares por donde Él venga a su alma. Este es un medio, entonces, hermanos, vengamos a Cristo también a través de este medio y esperemos que a través de este medio de gracia el Señor en su misericordia venga y fortalezca nuestras almas acosadas por el pecado, porque aquí nos está diciendo algo el Señor, entre otras cosas, que si necesitamos pan y vino es porque Él tiene algo que nosotros no tenemos y que necesitamos, y nos lo dejó así en figuritas para que lo viéramos. ¿Para qué? Para que usted pudiera pensar que hay cosas en Cristo que Él tiene, que nosotros no tenemos, y que por la fe vamos y las encontramos en Él. Hermanos, ejercitemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, primero de primeros, de cosas, antes de cualquier método, que vamos a ver también muchas cosas, pero antes de todo, hermanos, que nuestra fe sea en Jesucristo. Oremos.